Después de años cuidando a mi esposo enfermo, apenas mejoró, se fue directo a los brazos de su amante. Pero poco tiempo después, volvió arrepentido. Durante 5 años, mi vida giró en torno a Gonzalo. De un día para otro, pasó de ser un empresario vibrante y lleno de compromisos a un hombre sentado en un sillón, mirando al vacío con los ojos de quien ya no sabía qué esperar de su cuerpo. La enfermedad llegó sin previo aviso. Primero, un cansancio persistente. Luego, exámenes confusos. Médicos, clínicas, más exámenes. Ningún diagnóstico concluyente, solo la certeza de que no estaba bien. En ese entonces, yo tenía una carrera que empezaba a tomar forma. Estaba a punto de asumir un nuevo puesto en una agencia en Valencia, tenía viajes programados, amigos repartidos por el país. Todo quedó atrás. Elegí quedarme. Lo elegí a él. Gonzalo siempre tuvo dinero. No era eso lo que le faltaba. Pero cuando su salud se derrumbó, quedó claro que la riqueza no lo cuidaría. Alguien tenía que estar ahí cuando no pudiera levantarse de la cama, cuando los temblores no le permitieran sostener un vaso, o cuando olvidara su propia dirección. Esa persona fui yo. Abandoné el trabajo, los planes, todo. Me convertí en su sombra, su enfermera no oficial, su cocinera, chofer, psicóloga y, a veces, hasta su distracción. Él pagaba las cuentas, pero el costo real era mío. Las mañanas empezaban con la preparación de los medicamentos. Luego venían los baños, los ejercicios de fisioterapia improvisados en la alfombra de la sala, las llamadas a los médicos, las meriendas que él rechazaba, las noches mal dormidas. Algunas veces mejoraba un poco, me miraba con ese aire de gratitud silenciosa, y yo creía que estaba haciendo lo correcto. Otras veces, su silencio era tan profundo que parecía borrarme. Yo hablaba y no obtenía respuesta. Toda la casa respiraba en función de él. Dejé de ser Lorena. Una vez, mi hermana me llamó, Lorena, ¿todavía existes ahí dentro? Claro que sí, respondí, intentando no dejar traslucir el cansancio. Yo te conozco. Eso no eres tú. Pero yo creía que era amor. Y, por amor, resistí. En los raros momentos en que Gonzalo mejoraba un poco, tomaba el periódico en las manos y leía despacio, como si cada palabra le exigiera un esfuerzo. A veces, esbozaba una sonrisa al ver su nombre aún citado en columnas de negocios, incluso estando alejado. Era lo único que quedaba de su antiguo mundo. Un mundo que él veía desde lejos, mientras yo pasaba el trapo por el suelo o preparaba otra taza de té. Hubo un cumpleaños en que intentó agradecerme. Me regaló un collar sencillo, con una nota escrita a mano: sin ti, me habría derrumbado. Guardé eso como quien guarda una prueba de que no está desperdiciando la vida en vano. Pero los días eran duros. Veía la ropa bonita acumulándose en el armario, los mensajes de los amigos disminuyendo, las invitaciones cesando. La gente se cansa de quien desaparece. Y yo desaparecí. Lo curioso es que Gonzalo nunca me pidió que me quedara. Pero tampoco me dijo que podía irme. Yo ocupaba el espacio entre su abandono por sí mismo y la negación de todo lo que había sido. La recuperación de Gonzalo fue sutil al principio, casi discreta. Volvió a caminar con firmeza, a subir escaleras, a vestirse solo. Empezó a salir más. Primero para consultas, luego para resolver cosas en la empresa. Yo le creía. ¿Por qué no habría de creerle? Fueron 5 años de confianza ciega. Noté el cambio en los detalles. Empezó a preocuparse mucho por la ropa antes de salir. Pasaba más tiempo frente al espejo, apareció con perfumes nuevos, se cortaba el cabello con frecuencia y empezó a regresar tarde, siempre con explicaciones vagas y sonriendo como quien redescubre la juventud. «Estás diferente», comenté una noche en que llegó animado, mirando su celular. Él sonrió sin mirarme. «Solo estoy volviendo a ser quien era». Nada más. No era solo eso. Ya no me incluía en sus planes. Si antes compartíamos hasta los silencios, ahora me trataba como un recuerdo funcional. Yo todavía lavaba su ropa, le preparaba la comida, agendaba los exámenes. Pero él ya vivía en otro lugar, con otra mentalidad.
Su nombre era Isadora. Joven, exuberante, llena de frases vacías sobre disfrutar el ahora. La conoció en una charla sobre emprendimiento moderno, de esas en las que se habla más de mentalidad que de gestión. Isadora lo vio como un desafío. Gonzalo, aún con el brillo de la reciente superación, cayó en la trampa con gusto. Al principio, la veía a escondidas. Salían a almorzar en restaurantes caros, paseos, fines de semana. Él decía que necesitaba respirar. Yo seguía cuidando la casa, sin saber que estaba siendo reemplazada poco a poco. Ella, con su apariencia impecable y entusiasmo ensayado, lo hacía sentirse vivo, deseado, importante. Y él quería creer que aún era ese hombre de antes de la enfermedad, capaz de conquistar, de impresionar. Isadora sabía exactamente qué hacer para mantener esa ilusión. Mientras tanto, yo sentía la distancia crecer. Las conversaciones disminuyeron. Su mirada ya no me buscaba. Y los elogios, que alguna vez fueron pocos pero sinceros, desaparecieron por completo. Una tarde, llegó y dejó las llaves sobre la mesa con un golpe seco. Necesitamos hablar. ¿Sobre qué? Pregunté, ya sabiendo. Sobre nosotros dos. Fue directo. Dijo que estaba en otra etapa, que necesitaba libertad, que no podía seguir viviendo atado a una historia que le recordaba la enfermedad. Llamó a lo que vivimos un capítulo cerrado. Habló de forma clara, como quien termina un contrato. Sin lágrimas. Sin titubeos. Mereces ser feliz, Lorena. Solo que no será conmigo. La última frase fue dicha con una tranquilidad que me hirió más que cualquier grito. Pregunté solo, ¿hay otra persona? Desvió la mirada. Eso no importa ahora. Sí importaba. Pero no insistí. En ese momento, entendí que ya estaba fuera de su vida hacía mucho tiempo, solo que no me lo habían notificado oficialmente. Hizo las maletas rápido. Se llevó poco, como si no tuviera raíces. Salió por la puerta sin mirar atrás. Y yo me quedé en la casa, la misma casa que durante 5 años fue un centro de recuperación, un hospital disfrazado, una prisión de afecto. Solo mucho después supe quién era Isadora, y el papel que tuvo en todo aquello. Pero en ese instante, lo único que sabía era que Gonzalo me había cambiado. Sin aviso. Sin gratitud. Como si yo fuera un objeto que ya no necesitaba cargar. Y así fue como me dejó, con la casa ordenada, la nevera llena y el corazón de alguien que aprendió de la forma más dura que el amor no impide que nadie se vaya. Después de que Gonzalo se fue, el silencio tomó la casa como si fuera su dueño. Y lo era. Él se fue, pero quedó en cada rincón. En la ropa que dejó colgada, en los cubiertos que prefería, en los horarios que aún parecían suyos. Me tomó semanas entender que no volvería. Ni como amigo. Ni como recuerdo. Me dejó con todo, menos con dignidad. No hubo un solo mensaje. Ningún gracias, ningún intento de explicar. Supe, por otros, que él andaba recorriendo la costa valenciana con Isadora, participando en eventos llenos de gente que hablaba fuerte y decía que la vida empezaba después de los 50. Mientras yo todavía me despertaba a la misma hora, preparando café por costumbre, él hacía paseos en barco, gastaba en relojes que ni siquiera usaba, posaba en fotos sonriendo como quien ha vencido la vida. Y en todas esas nuevas conquistas, yo no existía. Todo lo que hice por él, las noches en vela, los baños, los días en que literalmente lo cargué en los hombros, fue enterrado de una forma tan cruel que parecía que nunca había estado allí. Me redujo a una sombra borrosa. La gente venía a comentar, siempre con el mismo tono, ¿supiste que Gonzalo apareció en un reportaje? Estaba con una chica joven, parece otro hombre. Yo sonreía apenas. Qué bueno por él. Pero por dentro, era como si escupiera sobre mi historia. Después supe que Isadora se burlaba de todo lo que vino antes de ella. Llamaba a la época de la enfermedad la fase oscura y hacía chistes sobre la enfermera triste que lo acompañaba. Gonzalo, claro, no la corregía. Se reía con ella. Isadora lo incentivaba a gastar sin pensar. Nuevos muebles, cenas extravagantes,
viajes que empezaban un fin de semana y solo terminaban cuando ella se aburría del paisaje. Él le obedecía como un adolescente enamorado. En un momento, Gonzalo empezó a referirse al pasado como un error. Estuve demasiado tiempo atrapado en una vida que no era mía. Ahora soy yo otra vez, decía, en una mesa llena de gente que solo lo conocía a medias. Era como si intentara borrar todo rastro de mí. Como si mi existencia fuera un peso, una vergüenza, algo que debía ser olvidado. Me tachó con la misma facilidad con que firmaba un cheque. Una excompañera de la agencia me invitó a conversar. Lorena, ¿no crees que ya es hora de reaccionar? Reacciono todos los días, solo que no de la forma que esperan. Yo fingía fortaleza, pero en casa, era otra historia. Tuve que ver, en silencio, cómo me sustituían. Gonzalo empezó a referirse a la casa como donde se quedó la ex. Como si yo hubiera sido una novia cualquiera a la que dejó por falta de química. E Isadora, con sus consejos vacíos y frases de impacto, era ahora la nueva inspiración de su vida. Él repetía todo lo que ella decía: el pasado no define a nadie. Si no te hace feliz, déjalo. Nadie le debe nada a nadie. Eso fue lo que aprendió conmigo, que incluso el amor más genuino puede ser descartado si resulta conveniente. Pero lo que él no sabía, o fingía no saber, es que el tiempo tiene una forma silenciosa de cobrar. Y esa cuenta, tarde o temprano, siempre llega. Pasó menos de un año. Gonzalo apenas tuvo tiempo de acostumbrarse a su nueva vida con Isadora antes de que su cuerpo volviera a fallar. Comenzó igual que la primera vez, un cansancio extraño, dolores vagos, mareos. Pero ahora él ignoraba las señales. Creía que era solo la edad, o el estrés de los viajes. Prefirió seguir sonriendo al lado de Isadora, fingiendo que todo estaba bajo control. Pero el cuerpo no finge por mucho tiempo. Esta vez, la caída fue rápida. En menos de 3 meses, ya no conducía. Los compromisos sociales se volvieron un esfuerzo. E Isadora, bueno, Isadora no sabía lidiar con el esfuerzo. No gritó, no peleó. Solo cambió de actitud. Dejó de llamarlo mi león, comenzó a dejarlo solo por horas, cambió las cenas en casa por noches con amigas. Siempre con excusas preparadas: necesito respirar un poco, Gonzalo. Yo también existo, no soy enfermera. La diferencia entre ella y yo nunca fue tan clara. Isadora no toleraba la enfermedad. No toleraba los límites. Y, sobre todo, no toleraba perder comodidad. Cuando Gonzalo dejó de seguirle el ritmo, ella simplemente aceleró sola. Mientras él enfrentaba más exámenes y consultas, ella hacía compras, salía a cuidar la mente y publicaba frases sobre liberación emocional. Internamente, Gonzalo intentaba negar lo que pasaba. Contrató médicos particulares, probó tratamientos alternativos, aumentó las sesiones con fisioterapeutas. Todo para mantener la fachada. Pero la enfermedad ya había vuelto más cruel, más impaciente. Cuando se dio cuenta de que la necesitaba, no como amante, sino como apoyo, todo cambió. Ella empezó a desaparecer por días. A veces dejaba recados. Otras veces, solo silencio. Su fortuna se fue diluyendo en gastos sin criterio. Isadora aprovechó hasta el último centavo: ropa, viajes con amigas, cenas absurdas. Incluso vendió su coche, alegando que no tenía sentido mantener algo que solo ocupaba espacio. Y Gonzalo lo permitió. Porque en el fondo, sabía que lo estaba perdiendo todo. Incluso el poco control que aún fingía tener. Solo cuando el médico sugirió cuidados a tiempo completo, sintió el abandono. Isadora ni siquiera lo disimuló. Gonzalo, yo no puedo con esto. No nací para cuidar de nadie. Te amé a mi manera, pero lo entiendes, ¿verdad? No, no lo entendía. Y aunque lo entendiera, no tenía opción. Ella salió de su vida con la misma ligereza con que entró. Sin equipaje, sin explicación. Simplemente desapareció. Se llevó lo que quiso, dejó atrás a un hombre débil, confundido, rodeado de papeles médicos y arrepentimientos. Solo,
Gonzalo pasó a vivir entre las paredes del apartamento que un día fue escenario de fiestas. Ahora, solo había eco. Ni amigos le quedaban, todos se habían ido junto con las sonrisas de las fotos. Solo en ese vacío fue que miró hacia atrás. Y cuando lo hizo, todo lo que encontró fue a una mujer que había descartado. Una mujer que dejó en una casa llena de recuerdos y que nunca pidió nada a cambio. Sin saber a quién recurrir, Gonzalo hizo lo que jamás imaginó, volvió. Apareció de la nada. Una tarde tibia, sin avisos, sin llamada, sin vergüenza. Estaba encorvado, más delgado, la piel marcada por ojeras y con la mirada de quien ya no espera mucho de la vida. Llevaba una maleta demasiado ligera y una bolsa con medicamentos en las manos. Se quedó parado frente al portón como si hubiera olvidado cómo entrar a casa. Abrí. No dijo mi nombre. Solo susurró, ¿puedo quedarme aquí unos días? Asentí. Por impulso, tal vez. O por costumbre. No fue perdón. No fue lástima. Solo una puerta que se abrió despacio. Entró como un extraño. La casa, que antes era su territorio, ahora lo trataba como visita. Se sentó en el sofá con cuidado, como si tuviera miedo de romper algo. Le llevé un vaso de agua. Bebió con las manos temblorosas. En los primeros 2 días, apenas habló. Dormía la mayor parte del tiempo. Tosía mucho, caminaba poco. No pedí explicaciones. Tampoco él se ofreció a darlas. La primera noche, fui a preparar la cena. Se levantó del sillón con esfuerzo y fue hasta la cocina. Sé que no merezco estar aquí, dijo, sin mirarme. Pero ya no sabía a dónde ir. No todo lo que uno deja atrás está esperando por nosotros, Gonzalo. No respondió. Se sentó a la mesa, comió despacio. No elogió la comida, como hacía antes. Pero tampoco la criticó. Era otro hombre. Y yo, otra mujer. En los días que siguieron, la situación se volvió clara. Él necesitaba ayuda para todo, medicamentos, baño, alimentación, pequeños desplazamientos. Cada vez más dependiente, más callado, más cansado. Y yo empecé a preguntarme si eso era compasión o una recaída. Porque el peso había vuelto. No el físico, ese lo aguantaba. Era el otro, el que venía con su silencio, con las miradas de lástima que lanzaba sin darse cuenta. Ese tipo de peso que se infiltra en la rutina, que va quitando espacio, consumiendo el aire. Una mañana, él me llamó. Estaba en el cuarto de huéspedes. Nunca pensé que terminaría así. Solo. No es el final, Gonzalo. Pero tampoco es un nuevo comienzo. Después de eso, me senté y pensé. Sola. Durante horas. No podía, no quería, y no iba a pasar por todo eso otra vez. Sabía a dónde llevaría, a mi anulación. A la repetición silenciosa de lo que ya me había destruido una vez. Entonces, en los días siguientes, empecé a resolver. Hice llamadas. Hablé con un centro especializado en cuidados paliativos. Verifiqué referencias, hice visitas discretas, agendé su ingreso. Una semana después de su llegada, llamé a Gonzalo a la sala. ¿No vas a seguir aquí? Él me miró, confundido. Pero, yo pensé que, pensaste mal. Esto ya no es tu casa. Y yo ya no soy tu cuidadora. Intentó justificarse. Habló de los días felices, de la gratitud, de la culpa. No se trata de lo que sientes ahora, lo interrumpí. Se trata de lo que hiciste cuando tuviste elección. Y elegiste dejarme atrás. Le entregué los papeles, los documentos de la internación, toda la información. Todo listo. No discutió. Solo respiró hondo, como quien entiende que ha perdido hasta el derecho de reclamar. En el centro tendría todo lo que necesitaba, médicos, enfermeros, medicación a tiempo. Todo, menos el afecto que un día tuvo gratis, y que desperdició. El día que vino el coche a buscarlo, esperé afuera. No había espacio para despedidas sentimentales. Subió al vehículo en silencio. Me miró una última vez, como si esperara que cambiara de idea.
Pero no dije nada. Y él tampoco. Cerré el portón. No lloré. No me sentí victoriosa. Solo sentí que, por primera vez en años, la decisión era mía. Y elegí seguir adelante. Sin Gonzalo, los espacios volvieron a tener aire. Me despertaba sin ruidos, sin rutinas impuestas por sus necesidades, sin culpa. Al principio, fue extraño. Después, fue liberador. Empecé de a poco. Actualicé mi currículum. Llamé a antiguos contactos. Organicé cafés con gente que no veía hacía años. Algunos no respondieron. Otros preguntaron si estaba bien. Y yo decía que sí. Por primera vez, era verdad. Volví al mercado laboral como consultora. Al principio, mi mente estaba algo oxidada, pero lo que nunca me faltó fue competencia. Solo necesitaba recordarlo. Y lo recordaba con cada nueva conquista. En casa, cambié los muebles. Renové el cuarto. Doné todo lo que me recordaba a Gonzalo, menos el collar sencillo que me dio en mi cumpleaños durante su enfermedad. Lo guardé. No como un recuerdo bonito, sino como prueba de que incluso el gesto más puro puede venir de alguien que, al final, no supo amar. Volví a frecuentar ferias, charlas, eventos. En uno de esos encuentros conocí a Tomás. No fue amor a primera vista. Fue respeto desde el inicio. Él escuchaba. Prestaba atención a lo que decía. No me interrumpía, no intentaba salvarme, ni minimizaba mis dolores con frases hechas. Tomás era lo opuesto a todo lo que me había acostumbrado a aceptar. Almorzábamos juntos, conversábamos sin prisa. Se reía de mis historias con una mirada genuina. Un día, caminando por el parque, me dijo, eres fuerte. Pero no tienes que serlo todo el tiempo. Era simple. Pero en ese momento entendí que el cariño no exige sacrificio. Con él, aprendí que el amor de verdad no tiene contrato de sufrimiento. No exige que alguien se anule por el otro. Y, poco a poco, me fui enamorando. Sin miedo, sin prisa, sin perderme de mí misma. Mientras tanto, Gonzalo seguía en el centro. En un cuarto blanco, entre pasillos silenciosos y rostros desconocidos. Tenía todo lo que necesitaba para vivir, menos alguien que se preocupara por quién era. Supe que pasaba los días mirando por la ventana. Que casi no hablaba con los demás. Que se negaba a recibir visitas, incluso cuando algún conocido se ofrecía. Decía que estaba bien. Pero no lo estaba. A veces, me lo imagino sentado ahí, con la cabeza baja, intentando entender en qué momento lo perdió todo. La respuesta es simple, en el instante en que trató el amor como una deuda. Él tuvo la oportunidad. Tuvo a alguien. Tuvo un hogar. Y eligió despreciarlo todo. Hoy, me despierto con ligereza. Trabajo con entusiasmo. Tengo a alguien a mi lado que me valora por quien soy, y no por lo que puedo ofrecer cuando todo se derrumba. Mi nombre volvió a ser mío. Mi casa volvió a ser mía. Mi vida, por fin, es mía otra vez. ¿Y Gonzalo? Gonzalo observa todo esto desde lejos. No porque alguien le haya impedido estar aquí, sino porque él mismo eligió irse. Y la vida, cuando se va, no siempre vuelve a buscar a quien se quedó. Al final, cada elección tiene su precio, y el suyo llegó demasiado tarde. Ahora dime, ¿tú habrías perdonado o le habrías dado la espalda como hizo Lorena? Comenta ahí, estoy pendiente de sus opiniones.